tenemos el privilegio de tener entre nosotros a nuestro hermano Ever Torres. Él, sabéis que sirve como pastor en la Iglesia Redentor en la ciudad de Madrid, y la verdad que estamos contentos de que pueda estar él. Está casado con Olga y tiene 3 hijos que no han podido venir por diferentes motivos, pero la verdad que para nosotros orábamos y voy a confesar un secreto, iba a venir en el año 2020 con la pandemia, ¿verdad? Pero estalló la pandemia y ya se alargó la cosa y ha sido difícil cuadrar las fechas, pero el Señor en su voluntad ha permitido que pueda estar aquí entre nosotros este fin de semana, y ya sin más pues le damos paso para que Él tenga el mensaje de la palabra. Muchas cosas pasaron en ese 2020 y muchas otras dejaron de pasar, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos en este día. Para mí es un privilegio el poder acompañaros. Hay unos cuantos rostros conocidos desde hace muchos años y sin duda es un gozo poder saludarnos y ver cómo el Señor sigue obrando en la vida de cada uno. Así que quisiera también transmitiros saludos de los hermanos allí. Algunos los conocéis mejor que a otros, pero tenéis un par de representantes de muy alta calidad junto con sus hijos entre nosotros y sin duda es una bendición venir al lugar del que proceden. No se les ha olvidado el lugar del que proceden y a nosotros tampoco, pero sin duda damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en Madrid y por lo que Él está haciendo también aquí. Y en esta noche nos disponemos a abrir la palabra de Dios y yo creo que hay que pedirle permiso al Señor para abrir su palabra. No debemos tomar a la ligera el hecho de que tengamos Biblias en nuestras manos. Vamos a orar, vamos a pedir que Él prospere su palabra en medio de nosotros hoy, aquí. Padre Celestial, en esta noche, un grupo de tus hijos aquí reunido busca el encontrarnos contigo a través de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables por medio de ella, que esas palabras que son palabras de vida produzcan vida aquí y ahora, que cada corazón pueda ser refrescado y animado al contemplar de una manera más nítida al Señor de cielos y tierra en la persona de Jesucristo. Oramos para que este tiempo en tu palabra sea de provecho y de bendición espiritual. Y eso solamente será posible en la medida en la que tu Espíritu Santo nos habla a través de ella. Oramos, oh Dios, usa tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Único en el mundo. Con estas palabras, con este eslogan, hace ya unos cuantos años, daba a conocer una conocida marca de jamones sus productos en la radio. Único en el mundo. Este fue uno de los muchos anuncios que un conocido periodista y presentador popularizó durante décadas en diferentes emisoras de nuestro país. Pero sin duda, este anuncio se convirtió entre todos esos anuncios en un referente de la publicidad. Único en el mundo. Solamente 4 palabras, pero muy bien escogidas. Tanto es así que años después, para muchos, aunque no lo hayamos probado nunca, aunque no lo hayamos degustado nunca, pensar en jamón es pensar en ese jamón. En esta noche nos adentramos en un texto de la Escritura. Un texto de la Escritura en el que nos encontramos no ya con un anuncio de jamones, sino con una declaración mucho más determinante, mucho más categórica y a la vez infinitamente más sabrosa, más enriquecedora. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Juan,
al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y estaremos leyendo un solo versículo, el versículo 12 de este Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el segundo de los llamados 7 yo soy de Jesús. Cada uno de estos los encontramos en el Evangelio de Juan y solamente en el Evangelio de Juan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, lo acabamos de leer en Juan capítulo 8. Jesús dijo: yo soy la puerta, Juan capítulo 10. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10 también. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. Y finalmente Jesús dijo también: yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15. Y todas y cada una de estas afirmaciones, todas y cada una de estas declaraciones de Jesús nos presentan distintas facetas de lo que Jesús es y de lo que Jesús hace. Y confirman por qué cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos a alguien que no simplemente es único en su casa, o único en su región, o único en su época. Él es único en el mundo. En el mundo y en la historia de este mundo. Y en estos días tendremos oportunidad, con la ayuda del Señor, de acercarnos a unos cuantos yo soy de Jesús. Concretamente a 3, comenzando por este de Juan capítulo 8, que confirman que Jesús es alguien único en el mundo. Pero como sucede con cada una de estas afirmaciones, si queremos captar su verdadero significado, necesitamos entender lo que Jesús dice, pero también el momento y la ocasión en la que Jesús lo dice. Y en este texto de Juan capítulo 8 nos encontramos con 2 razones que confirman a Jesús como alguien único en el mundo. Leemos en el capítulo 7, concretamente en el versículo 2 de Juan, que está a punto de celebrarse una fiesta que lleva por nombre Hag HaSukkot, más conocida como la fiesta de los tabernáculos, a veces también llamada la fiesta de la cosecha. Una vez al año y solamente 5 días después del día de la expiación, los judíos celebraban esta fiesta. Era una de las grandes conmemoraciones nacionales. De hecho, algunos historiadores llegan a afirmar incluso que se trataba de un evento más importante para la nación que otras fiestas tan populares como lo eran la Pascua o Pentecostés. Y la razón de la importancia de esta fiesta es que de alguna manera con ella y a través de ella se marcaba el final de la recogida de la oliva y de la uva. Estamos en tierra de olivas y probablemente también de uvas. Pero para los judíos las olivas y las uvas eran parte esencial de su economía y había muchas personas que se dedicaban a ello, al punto que tanto la oliva como la uva eran símbolos nacionales para los judíos. Cada otoño y durante 7 días, judíos llegados de todas partes se encontraban en Jerusalén y elaboraban cabañas.
una especie de tienda de campaña muy rudimentaria para la época, al que daban el nombre de tabernáculo. Por eso se referían a esta fiesta como la fiesta de los tabernáculos. Y durante toda la semana, los judíos, todos los judíos, llegados desde diferentes partes del país y más allá, dormían dentro de esos tabernáculos. Y lo hacían para rememorar el tiempo en el que sus antepasados habían estado en el desierto, en su intento de dejar atrás a Egipto, en su búsqueda por llegar a la tierra prometida. Además de fabricar y de dormir en esos tabernáculos, los judíos hacían otras dos cosas para recordar esa etapa en el desierto de sus antepasados. Por un lado, recolectaban barreños y otros recipientes con el fin de introducir agua en esos barreños y otros recipientes. Y lo hacían para ilustrar cómo Dios había provisto de agua en ese tiempo en el desierto. Y es con eso en mente que debemos leer el capítulo 37 de Juan 7, porque en ese contexto en el que hay barreños y otros recipientes llenos de agua por todas partes, dice Juan 7:37, que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, dijo Jesús, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¡Qué tremenda declaración! ¿Y qué momento para hacerla? Pero además de recolectar agua con motivo de esa fiesta de los tabernáculos, además de elaborar tiendas de campaña con motivo de esa fiesta de los tabernáculos, hay un elemento más que forma parte de la celebración. Y es precisamente lo que está sucediendo en nuestro texto de Juan capítulo 8. Porque ese último aspiración o ese último respiro de esa fiesta va a terminar con un acto muy simbólico. A lo largo de la semana han venido encendiendo luces, muchas luces. Y lo han hecho para ilustrar cómo Dios los había guiado durante ese tiempo en el desierto. Y se celebraban bailes durante toda la semana con una coreografía muy pintoresca. Y para cada uno de esos bailes, los bailarines portaban antorchas. Esas antorchas se movían, se agitaban, pero con una condición: no debían tocar el suelo. Se iluminaban candelabros en cada patio de la ciudad, al punto que había personas designadas oficialmente para que ninguno de esos fuegos se apagase, aún tan siquiera con el frío de la noche. Y eso se hacía todos los días de la semana, a excepción del sábado. Y el centro neurálgico de toda la fiesta era el templo de Jerusalén. Allí se prendían dos grandes lámparas tan grandes que irradiaban luz, una luz visible prácticamente desde cualquier punto de la ciudad de Jerusalén. Y en el último día de la fiesta, esas luces y todas las demás luces se apagaban para no volverse a encender hasta el siguiente año. Es ahí donde nos encontramos. Es en ese momento en el que nos situamos. Juan 7:37, al que hemos apelado ya, sitúa nuestra escena en el último día de la fiesta, el séptimo y definitivo. Y es en ese día séptimo y definitivo de la fiesta que nos encontramos con Jesús en el templo de Jerusalén.
Dice el versículo 20 del capítulo 8 de Juan que Jesús se sitúa concretamente en el llamado lugar del tesoro, también conocido como patio de las mujeres. Y ¿sabes una cosa? Justo ahí, en ese lugar, es donde emergen esas dos grandes lámparas. Era justo ahí, en ese lugar, donde colocaban esas dos grandes lámparas, que después de una semana siendo el foco de atención, ya están apagadas. Posiblemente todavía humean, posiblemente todavía huelen, pero no volverán a encenderse hasta el año siguiente. Y es ahí, y en ese preciso momento, y delante de una gran multitud que todavía se mantiene en ese patio, que Jesús les habló otra vez, versículo 12 de Juan capítulo 8, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso nos lleva directamente a la primera de las dos razones que encontramos en este pasaje que hacen de Jesús alguien único en el mundo. Y podríamos llamarla simplemente la proclamación de Jesús. Fíjate cómo se dirige a la multitud por medio de una proclamación. Dice ahí: yo soy la luz del mundo. Jesús dice literalmente ego eimi, que significa simplemente yo soy. Pero esas palabras para cualquiera que ha leído la Biblia resultan muy familiares. Porque es lo mismo que Dios contesta a Moisés cuando éste le pregunta por su nombre. Dice el capítulo 3 de Éxodo que dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé?, le dijo Moisés a Dios. Y dice el texto que Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. En ese capítulo 3 del libro del Éxodo, Dios se va a presentar a Moisés. Y se va a presentar a Moisés para convencer y comisionar a ese Moisés. Un Moisés que lleva 40 años vagando por el desierto. Pero un Moisés al que se le encarga la tarea más importante que a ningún líder nacional se le ha encargado nunca. Sacar a un pueblo de 2 millones de personas sin desenvainar una espada del dominio y el control de la mayor potencia que existe en la tierra. Y al menos Moisés quiere saber cuál es el nombre de ese Dios que le encarga tan magna misión. De manera que Dios no omite la pregunta, ni la esquiva tampoco, y responde señalando algo, refiriendo algo que definitivamente lo va a colocar en una posición distinta a todos los demás seres. Dios confirma a Moisés que Él es único en el mundo, porque Él es inmutable. Y lo sabemos por el traje que escoge para presentarse a Moisés en esa ocasión, por las credenciales a las que apela para presentarse a Moisés en esa ocasión y aún por el nombre que emplea para presentarse a Moisés en aquella ocasión. Cuando nos encontramos con alguien por primera vez, por lo general, y si se trata de una cita importante, tratamos de vestirnos de manera adecuada para la ocasión.
y nos ponemos algo que nos favorezca, que nos permita distinguirnos de todos los demás, que nos permita diferenciarnos de todos los demás y que nos muestre de una manera clara y definitiva delante de todos los demás. En esa ocasión de Éxodo capítulo 3, Dios, el Dios de cielos y tierra, Dios, el que va a convencer y comisionar a Moisés para una tarea humanamente imposible, escogió un arbusto, una zarza. Pero no es un arbusto cualquiera, no es una zarza cualquiera la que escoge Dios, porque es una zarza que arde, pero que no se consume. Y esta zarza que arde, pero que no se consume, llama la atención de aquel Moisés, porque es una zarza única en el mundo. Y esta zarza única en el mundo va a ilustrar que estamos ante un Dios que es único en el mundo. Porque lo natural es apagarse. Sin embargo, la llama de aquella zarza permanece. Lo natural es disiparse, pero la presencia de ese Dios y la posición de ese Dios no decrece, no desaparece. Así se presenta Dios como el inmutable Dios. Pero además de mostrarse por medio de ese traje tan particular, el invisible Dios va a presentarse a Moisés haciendo referencia a unas credenciales. Y en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 6, en medio de esa conversación, Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vivimos en un país lleno de deportistas de élite de un nivel incomparable. Algunos en otros lugares del mundo se preguntan cuál es el secreto, cuál es la receta. Y una y otra vez hablamos de fenómenos generacionales que dominan su especialidad y no hay quien les haga frente. Pero hablar de fenómeno generacional es un apelativo demasiado pobre si es a Dios a quien nos referimos. No es un Dios para una generación. Es el único Dios para cada generación. Los hombres vienen y van, los imperios conquistan y con la misma espada son conquistados, pero el que vive desde el siglo y hasta el siglo sigue siendo Dios. El único Dios, el incomparable Dios, el Dios de los padres de aquel Moisés, el Dios de aquellos patriarcas que habían precedido a aquel Moisés, de los que de seguro había aprendido todo lo posible durante ese tiempo que pasó en su casa, pero que parecen haber quedado demasiado atrás para aquel Moisés que ahora vaga por el desierto desorientado, tan perdido como ese animal al que ha salido a buscar. Y es en ese momento, y es de esa misma manera tan particular, que Dios se presenta ante aquel Moisés como el inmutable Dios. Para cuando nació nuestra segunda hija, mi esposa y yo vivíamos en los Estados Unidos y entre todas las opciones que consideramos como nombre, finalmente decidimos llamarle Lucía. Nos gustaba ese nombre. Y además no estábamos al tanto de que nadie cercano se llamase así. De manera que fuimos adelante. Pero poco tiempo después, cuando regresamos a España, descubrimos que ese nombre que nos parecía tan único y extraordinario había sido el nombre más puesto en el año que nació nuestra hija. De hecho, aún a día de hoy,
ella está en una clase de 14 niñas y varias niñas se llaman Lucía. Es probable que conozcas a alguien que se llama igual que tú. Pero esto que nos sucede a nosotros de manera tan habitual, no le sucede a Dios. Nadie más comparte nombre con Dios. Porque nadie más es como Él. Dios no necesita apellidos, porque en su caso, y solamente en su caso, su nombre es un identificador único, exclusivo y definitivo, solo para Él. Y sin embargo, un solo nombre no haría justicia a la magnitud de su persona. De manera que van a ser varios los nombres que la Escritura nos revela a lo largo de sus páginas para presentarnos a ese Dios, para exponernos a ese gran Dios. Pero lo interesante aquí, lo relevante aquí, es que de entre todos los nombres a los que Dios responde, es este el escogido para darle a Moisés como garantía ante ese pueblo al que tiene que movilizar. Dice Éxodo capítulo 3 que Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Yahweh, literalmente el existente, el eterno, el estable. Y ese nombre por el que Moisés pregunta a Dios terminará siendo el nombre preferido de Moisés para referirse a Dios. Terminará por ser el nombre más usado por Moisés para describir a Dios. Y el que más aparece en el Antiguo Testamento. Más de 6.000 veces. Solamente Moisés lo utiliza 1.500 veces en el Pentateuco. Y esto es interesante porque, entre comillas, el otro gran nombre de Dios, Elohim, solamente se usa 228 veces en comparación a esas 1.500 con las que Moisés se refiere a Dios como Yahweh, como el eterno, como el existente, como el Dios estable, que no cambia ni varía, porque en Él no hay sombra, ni cambio, ni variación. Este nombre, Yahweh, yo soy, ocupa un lugar preeminente en la Biblia y llegó a ser tan sagrado para los judíos que en un momento determinado dejarán de pronunciarlo. Yahweh es el nombre del pacto y apela a ese nombre de Dios que refiere una constancia que solamente es posible en Dios. Se refiere a esa consistencia de Dios que solamente hallamos en Dios. Y así se presenta a Dios, como el inmutable Dios. De todos los nombres, de todos los títulos que la Biblia va a incluir para referirse a Dios, ese fue el que Dios mismo escogió para presentarse a Moisés. Y de todos los nombres y de todos los títulos que la Biblia va a incluir para referirse a Jesucristo, ese fue el que Jesucristo escogió para presentarse ante aquellos que decían seguir la ley de Moisés. Jesús, ante una multitud de personas, todavía celebrando la fiesta, dice: yo soy. Pero añade algo más a ese yo soy. Él dice: yo soy la luz del mundo. No una luz en el mundo, sino la luz del mundo.
Y referirse a sí mismo como la luz del mundo es tan llamativo y tan distintivo como usar ese yo soy. Porque todo el mundo es algo. Todo el mundo es alguien. Pero solamente uno es la luz del mundo. Y la luz con mayúsculas. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia se nos habla de luz, lo que se nos presenta es la gloria de Dios. Una gloria tan brillante, tan esplendorosa, que el firmamento con todas sus estrellas y galaxias es solamente una cortina que cubre sus pies. Cuando en la Escritura se nos habla de luz, se nos apunta a la santidad de Dios, una santidad que nos deslumbra, porque Dios es luz, dice la Escritura, y en Él no hay tiniebla alguna. Por eso, Él y solamente Él habita en luz inaccesible, y nada ni nadie pueden convivir con Dios. No hay nada y no hay nadie que pueda coincidir con ese Dios, a menos que Él lo habilite. Hablar de luz en la Escritura es hablar de la gloria de Dios, es hablar de la santidad de Dios, pero es hablar también de la revelación de un Dios que se ha dado a conocer. De un Dios que se ha dado a conocer, pero que nos permite también conocernos a nosotros mismos. Toda esa luz que reproducían los judíos durante esa fiesta de los tabernáculos, en realidad aludía a esa luz que Dios les había dado para guiarlos en su peregrinaje por el desierto. Y esa es parte esencial, es parte pivotal, central de la historia de aquel pueblo al que Jesús se dirige en aquel día. De nuevo, pensando en ello, en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, dice que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche lo hacía en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y dice el texto en el versículo 22 de Éxodo 13 que Dios no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. La presencia de Dios entre el pueblo era visible en medio de esa gran columna de fuego. Esa gran luz que recibía el nombre de Shekinah iluminaba los pasos del pueblo en su transitar por el desierto. Y eso es lo que los judíos están recordando durante toda la semana. Eso es lo que los judíos han venido recordando por los últimos 1500 años. Y en el último día de celebración, en ese año de celebración, cuando ya se han apagado las luces hasta el año siguiente de celebración, Jesús se pone en pie delante del templo frente a las autoridades religiosas y principales de entre el pueblo y dice: yo soy la luz, ya no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y lo que Él está afirmando públicamente es que quien les habla, ese mismo Dios que había guiado a sus antepasados a través del desierto, es el mismo Dios que ha de guiar, que ha de orientar, que ha de ordenar no solamente los pasos de Israel, sino los de todo el mundo. Recordamos esas palabras célebres del salmista y rey de Israel en el Salmo 27, cuando él dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Pero aquí Cristo dice: yo soy la luz del mundo.
Nos acordamos de las palabras del profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 2, cuando había anunciado esa llegada del Mesías, advirtiendo que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en sombra de muerte, dice el texto, la luz resplandeció sobre ellos. Pero aquí Jesús proclama: yo soy la luz del mundo. Probablemente si tuviéramos que establecer un ranking de mejores y mayores inventores de la historia, Thomas Alva Edison ocuparía el primer lugar. Su trayectoria realmente fue curiosa, tanto como para hacer una película de su vida. Cuando era un niño vendía periódicos en una estación de tren para sobrevivir y mientras esperaba que bajasen los viajeros de los vagones de los trenes, comenzó a inventar pequeños artilugios. Y lo que se inició como un pasatiempo se convirtió en una vocación insaciable. Y a lo largo de sus 83 años de vida, este hombre Edison llegó a registrar 1093 inventos, entre otros el fonógrafo o la cámara de cine. Pero su influencia mayor vino dada por algo que él realmente no inventó. Hablo de la luz eléctrica. No era uno de esos 1093 inventos. Y sin embargo fue el primero en comercializar la luz eléctrica allá por el año 1879, y lo que sucedió después forma parte de la historia, de nuestra historia. Se trata de uno de los elementos más cotidianos que existen. Ningún sistema artesanal es comparable a lo que obtenemos de la luz eléctrica. Ningún instrumento puede competir con la luz eléctrica, ni velas, ni antorchas, ni bengalas. Por eso, cuando hace ya unos cuantos meses sufrimos ese famoso apagón, todo el país se quedó paralizado. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo resolver. La luz eléctrica es tan útil, es tan instantánea, es tan accesible, es tan inmediata, es tan clarividente. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y ninguna otra luz puede hacerle sombra. Ninguna luz pasada o ninguna luz futura. De hecho, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis se nos dice que en la Jerusalén celestial, en el cielo, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios, la luz del mundo, los iluminará. Jesús es único en el mundo porque Él es la luz del mundo. Y su audiencia aquel día entendió perfectamente lo que este Jesús estaba proclamando. Tanto es así que sus detractores, que eran muchos, quisieron apedrearlo, porque dice el versículo 20 que entendieron perfectamente de quién se trataba, y solamente el hecho de que no había llegado su hora lo libró de haber sufrido algún daño. Pero hemos hablado de la proclamación de Jesús solamente y anunciábamos al principio que en este texto encontramos dos razones que hacen de Jesús a uno único en el mundo. Y esa segunda razón que lo confirma como único en el mundo no es otra cosa que la promesa de Jesús. La promesa de Jesús. Dice el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y aquí viene la promesa. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para enunciar esta promesa, para anunciar esta promesa, Jesús va a emplear aquí una negación radical, la más enfática que existe en su idioma.
El texto original dice literalmente, el que me sigue nunca de ninguna manera andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pocos capítulos después, Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cada vez son más los negocios de apuestas en nuestras calles. Y cada vez son más los negocios de apuestas en nuestras calles porque son muchas las personas que aspiran a conseguir lo que no tienen. Son muchas las personas que sueñan con lo que ellos llaman un golpe de suerte. Pero lo que nos encontramos en este texto no es simplemente una apuesta, no es un a ver si toca, no es a ver si tenemos suerte. Aquel de quien dice la palabra de Dios que sus promesas son fieles y verdaderas, garantiza rotundamente, incontestablemente, que el que le sigue a Él, el que es alumbrado por Él, el que vive bajo el cobijo de Él, no andará en tinieblas. En términos naturales, sabemos que la luz es esa energía que permite que veamos, que nos distingamos, que reconozcamos lo que de otra manera resultaría imposible de reconocer, imposible de distinguir. En términos espirituales, la luz es la energía que permite que veamos, que reconozcamos, que distingamos lo que de otra manera resultaría imposible de ver, de distinguir, de reconocer por nosotros mismos o en nosotros mismos también. Y es que dice la Escritura que en su luz vemos la luz, pero también la oscuridad de nuestro corazón. Por eso necesitamos una luz tan grande, porque nuestra oscuridad es demasiado grande, tanto como para pasar inadvertida de delante de nosotros. Por eso la luz de Dios ha de penetrar en nuestro entendimiento, porque vivimos confundidos por un instinto, por una inclinación natural que nos aleja de la luz y nos mantiene en la oscuridad. Así, dice la Escritura, nos concibió nuestra madre. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo de oscura es nuestra oscuridad? Allá por el año 1995, uno de los grandes escritores del siglo pasado, un portugués llamado José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura, publicó una novela que llevaba por título Ensayo sobre la ceguera. Según sus propias palabras, por medio de esta novela, Saramago se proponía el desenmascarar una sociedad podrida. Y en esa novela el autor incluyó el siguiente argumento. Como resultado de una gran pandemia, la humanidad toda, a excepción de una sola persona, se queda ciega. Y todo ello deriva en una gran anarquía y el pueblo se convierte en caos. Y como moraleja final, Saramago concluye que la ceguera no une a las personas, sino que saca lo más infame y vergonzoso de las personas. Parece que sin proponérselo estaba haciendo una radiografía de la condición espiritual en la que se encuentra nuestro mundo. Esa es la realidad de todo hombre y mujer sin Cristo. Muchas personas quizás piensan que su realidad no es como esa realidad
que no son tan malos como los cristianos los pintamos, que no son perfectos, pero no han matado a nadie, ni han robado a nadie, que cumplen con sus obligaciones como ciudadanos. Quizás es lo que tú opinas acerca de ti mismo. Aún muchos predicadores hoy enseñan que eso del pecado no es algo tan extremo como algunos lo quieren pintar. Y es simplemente cuestión de escoger en qué lado te quieres sentar. Pero la Escritura es clara al respecto. ¿Cómo de oscura es nuestra realidad? Tanto como para estar muertos en nuestros delitos y pecados. Tanto como para estar ciegos a las realidades espirituales. Tanto como para estar sordos a una voz de Dios que como el que clama en el desierto no encuentra respuesta. Tanto como para haber terminado destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados, sean cuales sean nuestros pecados, sean cuantos sean nuestros pecados, nos separan de Él, nos impiden relacionarnos con Él. Y no hay nada que tú o yo podamos hacer para cambiar eso. Somos pecadores, somos hijos de Adán como todos los demás. Y como resultado somos hijos de ira como todos los demás. Ese es el diagnóstico que Jesús le había dado a aquel Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, cuando le dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, dice Jesús, odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones, dice Jesús, sean expuestas. Lo que más molestaba a los religiosos que escuchaban a Jesús en aquel día no es que Jesús fuese la luz del mundo, es que sus pecados quedaban a la vista de todos. Por eso esta declaración de Jesús resulta tan importante, porque la luz que Él irradia es una luz reveladora, mostrando lo que realmente hay en cada corazón, pero es también una luz vivificadora, porque es capaz de transformarnos y de trasladarnos del reino de las tinieblas a ese de luz admirable en el que Él se encuentra. La luz que Él proyecta es una luz purificadora, capaz de regenerarnos nuestra vida, aún trayendo nuevos deseos e inclinaciones a nuestra vida por medio de un corazón que es distinto, porque es el suyo. Pero además, esa luz que Él transmite es una luz orientadora que guía nuestros pasos como una lámpara a nuestros pies. Al punto de que aquellos que han sido iluminados por Jesucristo pueden terminar brillando como luminares en el mundo. Al punto de que por nuestras buenas obras, hijos de luz glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Efesios. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Solamente Él puede iluminar nuestros corazones de esta forma. Solamente Él puede guiar nuestros corazones de esta forma, porque Él es único en el mundo. Es ante este Cristo ante el que nos deberíamos postrar. No prefiramos a otros, ni siquiera a nosotros. Es ante este Cristo al que debemos proclamar. No nos dediquemos a nosotros o a otros. Es en este Cristo en el que debemos confiar. No busquemos en otros, ni siquiera en nosotros. Vivimos en un país realmente especial. Tanto es así que este pasado año 2025
España fue el país más visitado del mundo. 97 millones de turistas. Iba a decir, nos invadieron, pero luego se fueron. Y lo hicieron tras haber visitado diferentes regiones y ciudades de toda la extensión de la piel de toro. Hay mucho donde escoger, pero si yo tuviera que quedarme con un sitio, lo tendría bastante claro. Hay un lugar en el noroeste de la península ibérica al que los romanos dieron el nombre de Finisterre, el final de la tierra. Y realmente es impactante por sus vistas, pero también por sus historias. Algunas de ellas realmente dramáticas. Entre todas me impresiona la de aquellos lugareños que en medio de la noche prendían luces, encendían fuegos y lo hacían para despistar a los barcos, con el fin de que encallasen en las rocas y una vez naufragados pudieran robar su carga. Los tripulantes de aquellos barcos se dirigían hacia la luz, pensando en que la vida estaba en la luz, pero aquella no era la luz correcta. Todo lo contrario. Y detrás de esa aparente esperanza de llegar al puerto deseado, al lugar seguro, no encontraron otra cosa que la muerte. La luz que Cristo nos ofrece, a diferencia de todas las demás luces que este mundo nos ofrece, es una luz de vida y de vida eterna, aún capaz de sobrepasar el umbral de la muerte. En esta tarde yo te pregunto, ¿has sido alumbrado ya por la luz de Jesucristo? No hablamos de un movimiento religioso, de un conjunto particular de iglesias o de una doctrina que se levanta por encima de las demás. No estamos pensando en una manera de entender la iglesia. Jesucristo es único en el mundo, porque Jesucristo es la única luz para este mundo. Y solamente si somos iluminados por Él, obtendremos vida y vida eterna. Solamente si somos iluminados por Él, obtendremos guía y orientación y sentido en esta vida y en la que vendrá. Y nuestra posición con respecto a la luz, dice Jesús en este texto, será lo único que en última instancia determinará nuestra posición con respecto a esa luz, dice el texto. Ha sido alumbrado ya por Jesucristo. Quiera Dios que esta sea la realidad de todos los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te alabamos y te damos las gracias por Jesucristo. Él es todo lo que anhelamos. Él es todo lo que deseamos. Pero lo más importante, Él es todo lo que necesitamos. Y tú nos lo has dado por pura gracia. Te pedimos, oh Señor, que la contemplación de este Cristo glorioso nos lleve a adorarte a ti mejor, a servirte a ti mejor, a confiar en ti mejor y a proclamarte a ti con una mayor fidelidad. Porque igual que sucedía en aquel día, el último de la fiesta, Jesucristo es todo lo que necesitaban y es todo lo que necesitamos. Sea su nombre siempre bendito. En el nombre de Jesús. Amén.